Muy buenas noches, bienvenidos a este estudio del día de hoy. Tenemos cada jueves sobre pues, la Biblia. Básicamente lo que hacemos es estudiar la Biblia eh, yendo pues, pasaje por pasaje o capítulo por capítulo. Hemos estado viendo el libro de Génesis. Sin embargo, en esta ocasión, por haber pasado recientemente estas fechas de Semana Santa, pues lo que decidimos hacer es justamente tocar estos temas a partir desde el domingo pasado. Estuvimos ya pasando una predicación que dio Carlos Treviño en el año 2020 y el día de ayer, que en el estudio de las señoras también se abordó este mismo tema sobre el libro, bueno, más bien sobre el acontecimiento de la Semana Santa, se podría decir, en donde pues vemos por todos lados que hay diferentes eventos en donde en algunos lugares se hace una representación sobre esta muerte de Jesucristo y sobre su crucifixión y sobre su resurrección. Y bueno, también pasan películas en la televisión o las ponen ahorita actualmente en los streaming o los servicios de streaming como Netflix y todas estas plataformas. Pero bueno, pues empezando justamente con esto, pues vamos a ver esta línea del tiempo de la resurrección de Jesús, en donde pues yo antes de empezar esto, pues les quisiera como comentar como una anécdota. Cuando yo empecé, antes de empezar yo a leer la Biblia, pues la única forma en la que conocí un poco sobre Jesús fue en estas películas que pasaban anteriormente en teleabierta y que en estos diferentes películas, pues lo que principalmente recordaba era esta cuestión donde Jesús está predicando, donde vemos que también es pues el acontecimiento de la crucifixión, como que los eventos más impactantes. Y yo la verdad recuerdo vagamente qué sucedía después, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba después? De hecho, pues cuando entraba a la iglesia católica, pues ves en algunas de ellas, ves cómo está la cruz con Jesús crucificado, y pues esa es la primera imagen y la imagen que yo tenía relación o que tenía relacionado con Jesucristo, en donde pues ves a Jesús en la cruz, crucificado y pues ensangrentado, y toda ¿cómo se puede decir? Esta imagen en la que solamente ves a Jesús ahí, pero justamente cuando empecé a leer la Biblia, pues me di cuenta de que había una segunda parte, por decirlo de una forma, o que la historia continuaba, buenas noches, que la historia continuaba y pues que había algo más, ¿no? Y en eso es lo que yo decía, pues, ¿por qué no se difunde? ¿Por qué esto se queda como algo de segunda importancia, ¿no? Es lo que yo pensaba. Y justamente ahorita lo que nosotros queremos hablar es sobre la resurrección de Jesús, que es el tema más importante y trascendental de la historia de la humanidad. Se puede, de hecho, el tiempo con respecto a lo que sucedió con Jesucristo, pues se divide a partir de este gran acontecimiento, porque confirma y cierra y da una reafirmación de lo que era Jesús y de lo que vino a hacer aquí en la tierra cuando estuvo en esa época en Judea y todas esas zonas, predicando, haciendo milagros, y pues al final concluyendo con su propia resurrección después de la crucifixión cruel que tuvo. Entonces, bueno, antes de empezar voy a hacer una breve oración, así que si me pueden acompañar. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos para poder estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que podamos tener un estudio edificante para nuestra vida, que podamos tener muy claro pues, qué es lo que sucedió contigo y cuál es la importancia de poder saber y conocer que tú resucitaste al tercer día, y que pues eso para nosotros tiene un gran valor, Señor, que llegue a nuestros corazones y que podamos hacer nuestra vida conforme a la tuya, Señor,
que tú nos enseñas pues muchas cosas, pero que tú también nos das una guía de cómo llevar nuestra propia vida aquí en la tierra. Señor, gracias por todas las bendiciones que das, gracias por todas las pruebas que también pones y gracias por haber entregado tu vida en la cruz para que nosotros fuéramos perdonados por nuestros pecados. Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues este estudio es una breve recorrido sobre lo que, bueno, no breve porque sí está un poco extenso, porque vamos a ver varios versículos. Espero que esto sea como algo fluido, algo que sea fluido, no sé si es la palabra adecuada, y que podamos llevarlo más rápidamente, pues como una historia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Vamos otra vez a retomar un poco sobre los días anteriores a la crucifixión de Jesús, ¿no? Jesús, de hecho, hace poco estuvimos dando el estudio de Mateo, del libro de Mateo, y vemos cómo Jesús antes de entrar, antes de ser crucificado, entra a Jerusalén con el conocimiento exacto de que iba a ser entregado a los sacerdotes, iba a ser entregado también a los romanos y que ellos iban a crucificarlo. Todo esto ya él lo va anunciando, él se lo dice a sus propios discípulos. Sin embargo, vemos que la actitud de los discípulos pues no era como muy clara, no tenían mucha claridad sobre qué es lo que estaba diciendo Jesús. No sé qué habrá pasado por sus cabezas, pero ellos no lo veían como algo posible, principalmente al darse cuenta de que había entrado a Jerusalén siendo alabado y aclamado por muchas personas que reconocían la fuerza, reconocían el poder que tenía Jesús en el sentido de que hacía milagros, la fuerza y la autoridad que tenía también con su presencia y con sus propias palabras, y que pues la gente se agolpaba para poder reconocerlo como su rey y como su Mesías. Pero ¿qué es lo que sucede? Perdón, es que puse aquí de este lado porque se descompuso el cable, entonces, pero aquí lo pueden ver. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que cuando entra Jesús, pues ya entra en toda esta preparación para ser crucificado y cumplir con lo que Él había venido a este mundo a hacer por nosotros, ¿no? Que es morir en la cruz para que Él recibiera el castigo que nosotros tendríamos que sufrir, que es la muerte, o sea, la paga del pecado es la muerte, y que Jesús lo estaría haciendo en esta cruz y que nosotros podríamos ser salvos de nuestros pecados por este sacrificio que Jesús hizo por toda la humanidad. Básicamente Jesús hizo esto para que todo el mundo fuera salvo. Sin embargo, pues vemos rápidamente la incredulidad en tanto las personas que estaban ahí en esa época como pues en la actualidad todavía le seguimos viendo esa incredulidad hacia Jesús. Pero vamos a ver qué pasó entonces. Jesús muere en este día viernes y es bajado, lo toma el José de Arimatea junto con Nicodemo, que también participa en este entierro de Jesús, otorgando un poco de mirra y algunas cosas para poder sepultarlo de forma digna a Jesús, y lo meten en una cueva que no había sido ocupada, le ponen una piedra y aparte de eso ponen a 2 soldados, o no recuerdo si eran 2, pero ponen unos soldados para cuidar. 8. Eran 8, eran 8 mínimo, ok. Perdonen, ese dato no lo tenía aquí preparado, pero había un grupo de soldados preparados para que querían evitar que, desde su punto de vista, que se fueran a llevar en la noche o por la noche, se fueran a llevar el cuerpo de Jesús y que posteriormente justamente se difundiera una historia de que Jesús pues había resucitado. Pero curiosamente esa misma pues orden que da los romanos para poder cuidar la tumba, pues confirma justamente que
pues que sí resucitó, porque había soldados que estuvieron cuidando de esta tumba. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa después los días siguientes, los días posteriores, o más bien el día domingo temprano por la mañana. Vamos a ver qué es lo que nos dice estos pasajes de la Biblia y vamos a identificar cuáles son estos momentos. Primero vamos a Mateo capítulo 28, versículo 1. ¿Lo tienes? Si lo tienes, lo puedes leer, por favor. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Perfecto. Entonces vemos aquí, recordemos, cuando Jesús es crucificado, desde que fue arrestado, todos sus discípulos se dispersan. Todos los discípulos que estaban con Jesús, pues se apartan. De hecho, vemos que uno de ellos lo niega, que es Pedro, lo niega varias veces, y vemos que ya estaban escondidos por temor a que ellos sufrieran una consecuencia similar o algo parecido. Pero vemos que estas mujeres, que había un grupo de mujeres que van a este lugar a buscar, a ver la tumba de qué es lo que había sucedido. Ellas fueron testigos de dónde fue puesto Jesús, y van y se acercan en este primer día de la semana, ¿no? Entonces mencionamos, es el día domingo para nosotros, porque dice aquí que es pasado el día de reposo, que para lo que se está mencionando aquí es el día sábado. Entonces, al amanecer, temprano por la mañana, van estas mujeres a este lugar, a la tumba. Vamos a ver qué nos dice Marcos 16 también. Marcos 16, 1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Entonces aquí ya nos da un poco más detalle, y sí, esto es importante porque vemos que en cada uno de los evangelios nos dan elementos de lo que aconteció. Vemos aquí ya que es un grupo donde estaba María Magdalena y también María madre de Jacobo, otra mujer que se llamaba Salomé, y que habían comprado especias aromáticas para ir a ungirle, y era muy temprano por la mañana en ese primer día de la semana. Vemos otra vez ahora Lucas 24:1, que nos está diciendo: El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Entonces aquí ya nos agrega el detalle que había otras mujeres más junto con ellas, ¿no? Entonces, ya por último en este pasaje vamos a ver Juan, el Evangelio de Juan. Juan capítulo 20, versículo 1. Lo voy a leer yo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces vemos aquí en un primer momento que pues van estas mujeres a ver el sepulcro, la tumba donde estaba Jesús, y ven en un segundo momento que este lugar ya estaba abierto. De hecho, lo vemos en Mateo 28, del 2 al 4. Vemos cómo encuentran este lugar, pues ya de una forma en donde ya no se encontraba la piedra, ni los romanos que estaban cuidando de ella. Lo voy a leer. Y hubo un gran terremoto. Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removida la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos.
Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Entonces vemos aquí que el sepulcro pues ya había estado abierto, o ya se había abierto a través de estos ángeles, nos los dice aquí en Mateo 28, y posteriormente pues ven que, vamos a ver que esta tumba ya se encontraba vacía, ¿no? Vamos a Lucas 24, versículo 2 y versículo 3. Lucas 24. ¿Lo puedes leer? ¿Quién tiene el micrófono? Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Exactamente, ya vieron que ya no se encontraba el cuerpo de Jesús, ¿no? Y vemos otra vez como en Mateo, vamos a regresar. Yo sé que a lo mejor vamos a ir un poco rápido para que no nos quedemos aquí viendo todo esto, pero bueno, no nos tardemos tanto. Pero vemos otra vez en Mateo 28, capítulo 28, versículos 5 al 7, que es lo que sucede con estos ángeles que vienen anunciando lo que había acontecido. ¿Puedes leerlo, Miriam, por favor? Sí. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Exactamente, permítame un momento. Apago aquí. Listo. Entonces vemos como aquí el ángel les está diciendo qué aconteció con Jesús, ¿no? Y lo interesante aquí es que confirma otra vez lo que Jesús ya había estado diciendo constantemente, ¿no? Jesús desde antes de entrar a Jerusalén, y de hecho pues en muchos momentos se le dijo a los discípulos: va a suceder esto, ¿no? Voy a ir a Jerusalén, ahí me van a entregar, me van a apresar, me van a juzgar, me van a crucificar, pero voy a resucitar, ¿no? Voy a resucitar. Y Jesús tenía claro esto. Sus discípulos pues no tenían no recordaban esto que le había dicho Jesús, porque pues si no hubieran estado esperando también que Jesús estuviera vivo, ¿no? ¿Y qué es lo que encontramos? Vemos a estas mujeres que no estaban esperando ver a Jesús resucitado, sino que ellos iban simplemente a hacerle este tratamiento al cuerpo para que pudiera estar con estas especies que habían comprado estas mujeres. Pero ¿qué es lo que sucede? Que pues nadie estaba esperando que resucitara. Nadie estaba esperando, nadie recordó, nadie lo planeó, nadie lo vislumbró, aunque Jesús lo estuvo repitiendo muchas veces. De hecho, lo puse hasta el final, pero se los voy a poner ahorita nada más para que veamos cuántas veces son en las que se cita o cuántas veces son las que se menciona, las que menciona Jesús que va a resucitar. Y vamos a ver un ejemplo nada más para que pues veamos cómo Jesús constantemente está diciéndole a los discípulos que iba a resucitar. ¿Lo puedes leer, Armando, por favor? ¿Cualquiera? Sí, en Mateo 16, si quieres, 16, 21, que es el primero. 16, no, Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces dice aquí en el versículo 21, entonces comenzó a declarar a sus discípulos, pero no fue la única vez que lo dijo. Lo dice constantemente, lo dice justamente antes de entrar a Jerusalén, que eso era necesario que aconteciera.
De hecho, los mismos pues fariseos y los demás judíos que odiaban a Jesús, pues ya estaban anunciándolo. Ellos ya querían, ya lo tenían como un enemigo público, ya lo tenían como un enemigo al cual querían deshacerse de él, y lo que en algún momento también los discípulos dicen, ¿por qué vamos a entrar allá? Pues si allá están tus enemigos, ¿no? A los que quieren deshacerse de ti. Sin embargo, Jesús les vuelve a repetir, pues es necesario que yo vaya, y yo vaya para esto, ¿no? Entonces aquí vemos que se confirma algo muy importante, que todo lo que Jesús dijo que iba a acontecer con él, que sucede, ¿no? O sea, que todo esto que aconteció, él tenía el conocimiento de cuál era el destino de su vida y cuál era el propósito por el cual venía. No nada más se trata de Jesús como como muchas personas lo pueden ver, como un personaje que era un buen filósofo o maestro al cual enseñaba cosas de ética o moral, sino que era pues, Dios encarnado que vino con el propósito de salvar al mundo, y uno se puede preguntar, ¿de qué vienes a salvar al mundo? Jesucristo, ¿no? ¿De qué podría salvar al mundo? ¿De qué podría salvar a cualquiera de nosotros, ¿no? Pues es claramente nos viene a salvar del pecado, de las consecuencias del pecado. Cuando vemos en el libro de Génesis cómo Dios creó al hombre y a la mujer, no lo hizo con un destino que fuera originalmente, que tuviera muerte, ¿no? Sin embargo, por causa del pecado es que la muerte se presenta en la humanidad, y constantemente vemos cómo el hombre va buscando medios, formas y maneras en las que se muere, tanto espiritualmente como físicamente, ¿no? Vemos cómo vemos cómo el hombre pues simplemente de muchas formas se va destruyendo, de muchas formas se va corrompiendo y se va separando cada vez más de Dios. Y lo que quiere Dios, o lo que hizo Dios en su plan perfecto, es que a través de Jesucristo, Él mismo, Dios encarnado, pudiera hacer una conexión nuevamente con el ser humano, que nosotros pudiéramos tener una conexión con Dios Padre y que pudiéramos vivir una vida abundante aquí en la tierra, pero principalmente la vida eterna y librada de ese juicio eterno que Dios tiene preparado para todo aquel que va en contra de sus principios, en contra de sus leyes, en contra de sus mandamientos, ¿no? Los ángeles confirman y les dicen a esta mujer que esto era lo que iba a acontecer. Vamos a leer Lucas capítulo 24, versículo 4 al 7, que es lo mismo, solamente que narrado en Lucas. 4 al 7. 24 de 4 al 7, sí, por favor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pasaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces estos ángeles dan evidencia de lo que Jesús mismo ya había anunciado a no nada más a estas mujeres, sino a todos los discípulos que estaban con Jesús, a todos los que le estaban siguiendo. Ya les había dicho, vimos un ejemplo de cómo Jesús constantemente les estaba repitiendo, es necesario que yo vaya y sea crucificado y que resucite. Entonces vemos que esto pues los agarra un poco de sorpresa, bueno, no un poco, les agarra muy de sorpresa, porque también no sé cómo sé cómo será la apariencia de estos ángeles, pero pues tuvieron temor estas mujeres, ¿no? Y también tuvieron temor los soldados, pero vemos que pues escuchan lo que está diciendo esto, y estas mujeres pues van y corren a avisar a los discípulos. Vamos a ver lo que nos dice Mateo 28:8.
Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, decir. No, hasta ahí. Entonces vemos cómo si estas mujeres van pues queriendo ir a anunciarles, ¿no? Reconociendo que justamente Jesús había resucitado y van a buscar a estos discípulos, ¿no? Que eran los que estaban pues escondidos por ahí, yo creo que todavía no tenían mucha claridad de qué iban a hacer. Lo único que sí era pues, que estaban refugiados o estaban resguardándose, porque pues apenas no llevaban muchos días que habían crucificado a Jesús, ¿no? Vamos a ver también Juan 22, por favor. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces aquí ya vemos cómo pues de esta cuestión donde reconocen que no estaba como Jesús, ¿no? Dentro del sepulcro, y vemos aquí que Pedro y Juan también van a corroborar a que había acontecido esto, ¿no? Vamos a ver Juan 20, del 3 al 10. Lo voy a leer yo. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, ¿no? Entonces vemos aquí cómo pues vamos a imaginándonos, ¿no? Aquí es interesante y es importante ver justamente los 4 evangelios para poder entender cómo está o cómo suceden estas cosas y la esencia de lo que sucede, ¿no? No vamos a decir, pero esto pasó primero así, como detalladamente, pero sí vemos lo que está sucediendo. ¿Cuál es el escenario? Que el sepulcro está abierto, que la tumba está vacía, que hay ángeles que fueron los que anunciaron también y que se les aparecieron tanto a los soldados como a las mujeres, que las mujeres le avisan a los discípulos, que los discípulos también corroboran que no estaba este lugar, no estaba Jesús, pero vemos a quién es la primera persona a la que se le aparece Jesús. Y esto yo creo que tiene una gran relevancia en el sentido, pues en muchos sentidos, de que la primera persona que ve a Jesús resucitado es María Magdalena y no otro de sus discípulos. Y es muy curioso, pero vemos también que la misma fe, la misma aprecio que había de estas mujeres, pues se ve también recompensado de alguna forma en que se le apareciera Jesús, porque recordemos que estas mujeres son las que primero van a buscar a Jesús, bueno, más bien van a hacer esto olvidé la palabra, ungirle a Jesús con estas especies que habían adquirido, y se le aparece, y vemos que se le aparece a María Magdalena Jesús mismo. Vamos a verlo en Juan capítulo 20, versículo 11 al 18. ¿Lo puedes leer, Miriam, por favor? Sí. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. ¿Me dejas ver si está perdido? Porque creo que... sí está perdido. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí,
mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Vemos que algo interesante de esta aparición es que María Magdalena no logra reconocer a Jesús al momento de ser resucitado. La naturaleza de Jesús ya era diferente al momento de haber resucitado. Vemos que al aparecerse la María Magdalena, en primera instancia no lo lograba reconocer, y no solamente le sucede a ella, sino que le sucede también a otros que vamos a ver más adelante, que son otros que estaban rumbo al camino a Emaús, que también no reconocieron a Jesús en primera instancia. No sé si su apariencia cambió o simplemente Jesús con su poder divino logró que estos no lograran detectarlo, no lograran darse cuenta que era Jesús quien estaba apareciéndoles. Entonces aquí se está apareciendo María Magdalena y le dice una cosa importante. Más allá de que no la toque, pues le está diciendo que iba a subir a su Padre. Y como está en el versículo 17, dice: Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y esto es súper importante de cómo está mencionado y cómo Jesús mismo lo reconoce. Dice: ve a mis hermanos. Se refiere también a los discípulos, no necesariamente a sus hermanos o los demás hijos que tenía José y María, sino está hablando de todos aquellos que creen en Jesucristo, como lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 12, ¿no? Que a todo el que cree, déjalo leer así, lo voy a leer: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí ya se estaba cumpliendo todo lo que Jesús vino a hacer, ¿no? Dice: yo voy a subir a mi Padre, y está reconociendo también que es ya vuestro Padre, o sea, también su Padre de ustedes, ¿no? Que es mi Dios y también es su Dios, es el mismo al que va a subir. Y entonces está reconociendo también esta posición en la que ya se encuentran todos los discípulos de Jesús, ¿no? De decir: ok, pues Jesús es nuestro hermano también, el primogénito, o el unigénito, mejor dicho, pero en este caso Él es el primero que sube al Padre y que anuncia también la resurrección de todos aquellos que siguen a Jesús también, y de todos los que han recibido el perdón gracias a el sacrificio de Jesús, ¿no? Entonces vemos que María pues va con los discípulos para anunciar estas cosas, y curiosamente vemos que hay una incredulidad. O sea, a pesar de que fueron María, a pesar de que fueron las otras mujeres, a pesar de que fueron Juan y Pedro, todavía había escepticismo por parte de los demás discípulos, ¿no? Vamos a ver también aquí que Jesús se aparece. Vamos al capítulo 28, versículo 9 al 10. Mateo 28, 9 y 10. 9 y 10. Sí. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Exactamente. Otra vez
igual se cumple esta cuestión de donde él les había dicho también que tenían que ir a Galilea para verlo, pero aquí vemos que también se le aparecen otras mujeres, o sea, hay testimonio no nada más de una de las mujeres, sino que hay varias mujeres que lo están diciendo. Y la realidad es que, pues, lamentablemente, pero sí era algo que no, aparte por la incredulidad que había en ellos, pues tampoco consideraban de mucho valor lo que era este testimonio que daban aquellas mujeres, ¿no? Era, pues, en ese momento, pues sí, se consideraba, pues, de poca fiabilidad este testimonio de mujeres. Y curiosamente, pues, es algo que Jesús va directamente primero con mujeres, ¿no? Esto también es un argumento que mucha gente dice, que dice, bueno, es que esto es inventado. Si fuera inventado, tendría la intención de querer convencer a la gente, ¿no? Tendría la intención de querer convencer a la gente y por lo tanto, pues tratarías de crear una historia súper creíble y que no tuviera como algún inconveniente en la confiabilidad de las historias, ¿no? Pues esto reafirma justamente la veracidad de esto que aconteció, porque no se elige justamente a los discípulos directamente de Jesús, sino se elige a aquellas mujeres que estuvieron ahí dispuestas. No fue porque se haya inventado, sino porque estas mujeres fueron a buscar a Jesús. O sea, fue algo tanto que ellas, pues, obtuvieron, digamos, una recompensa de verlo a Jesús por este afecto y amor que tenían hacia él, pero también confirma de que no hay una historia inventada de querer convencer a las demás personas de que Jesús fue así y alguien lo inventó con todo bien planeado, ¿no? De hecho, vemos, si ahorita lo han estado viendo, en los diferentes pasajes de los diferentes libros que estamos viendo ahorita, que son Juan, Mateo, Marcos y Lucas, pues pareciera que hay inconsistencias, ¿no? Porque porque dice una cosa y aquí dice otra. Pues es una de las cosas que nos dan fiabilidad de que esto, pues, no es inventado, ya que identificamos los elementos centrales, aunque las perspectivas son de diferentes vistas, ¿no? De diferentes perspectivas de un mismo acontecimiento. Lo que yo estoy observando ahorita es mi perspectiva, pero lo que observa Miriam sobre un acontecimiento es la perspectiva que está mirando, y es algo que, pues, sí se puede dar esta situación de tal vez no coincidan tal cual como acontecieron las cosas, pero vemos que los elementos centrales sí coinciden y vemos justamente todos estos puntos que son los elementos que estamos viendo, ¿no? De que Jesús se aparece a María Magdalena, se aparece a unas mujeres, se aparecen estos ángeles. Hay una serie de elementos que podemos ver nosotros que confirman todo este acontecimiento de la resurrección. ¿Y por qué es importante tenerlo? Porque es un argumento, que de hecho desde esa época ya estaban previendo, ¿no? Estaban queriendo prevenir o prever que se fuera a hacer una historia sobre la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo estaba anunciando, decía, voy a resucitar. Curiosamente lo tenían al parecer más presente los mismos enemigos de Jesús que los discípulos, ¿no? Pero ellos decían, no queremos que lo ocupen al cuerpo de Jesús, aunque no quisieran creer en Jesús. Decían, no queremos que crean, que hagan esta historia de Jesús, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice Mateo 28, 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado
entre los judíos hasta el día de hoy. Y de hecho, hasta el día de hoy se dice, muchos judíos que no creen en Jesucristo, como el Mesías, el Salvador, el Rey de Israel, pues como que es un invento, ¿no? Jesucristo fue un invento, Jesucristo es, pues sí, alguien que estuvo ahí y que hizo enseñanzas que van en contra de los judíos, pero pues sí, se dice que hay lo mismo que aquí está escrito, está divulgado hasta la actualidad, que es un invento Jesús, que en verdad no murió ahí. Bueno, hay muchas historias que se han hecho, en algunos casos hasta que Jesús ni siquiera estaba aquí aquí, no estaba ahí en Jerusalén, sino que estaba en otro lado y que, bueno, no era el que crucificaron, no fue Jesús. Y bueno, muchas historias se han hecho acerca de Jesús, pero esto otra vez nos va dando pues elementos de cómo tenemos nosotros presente de que la resurrección es uno de los eventos, uno de los elementos importantísimos para el cristiano, ya que confirma la naturaleza de Cristo, no como un simple filósofo, no como un simple maestro o guía, sino como el Dios que vino aquí a salvarnos de nuestros pecados. Eso es algo que confronta, que es en contra de, pues sí, que puede ser incomprensible y que va en contra de nuestras ideas preconcebidas de cómo es posible que todo esto sucediera así, desde el nacimiento de Jesús, que fuera a través de una mujer virginal, desde todos los milagros que acontecieron estando Jesús aquí en la tierra, como sanar a enfermos de forma extraordinaria, enfermos que eran enfermos desde nacimiento, como ciegos, como sordos, como cojos, muchas formas en las que Dios muestra su poder a través de Jesucristo. Se ve cómo estos milagros van aconteciendo, también la fe que tenían estas personas que estaban pues viviendo estos milagros, pero todo eso es solamente un elemento de lo que Jesús vino a hacer, de cuál era el propósito de la venida de Jesús y de que su fin trágico en la cruz no era mera casualidad, no era un acontecimiento que no estuviera en el plan de Dios, sino que era algo que Dios lo tenía perfectamente dentro de su plan, ¿no? Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, Jesús sabía que Judas lo iba a entregar por unas cuantas monedas y que iba a ser entregado y lastimado de esa forma y crucificado en la cruz. Todo eso era algo que Jesús ya lo tenía muy presente y que tenía que por eso no lo vemos en el momento de la crucifixión, o más bien de los juicios que tuvo antes de ser crucificado. Vemos cómo Él no se defiende, Él no va y trata de quedar libre y trata de liberarse de ese castigo, sino que Él simplemente acepta ese castigo por causa de nosotros, todos nosotros seres humanos pecadores, ¿no? Pecadores que sí hemos estado en contra de Dios, que sí hemos estado haciendo las cosas conforme a nuestra propia voluntad, que hemos cometido errores una y otra vez, que nos hemos entregado a nuestros propios intereses, a nuestros propios deseos, y que hemos dejado de ver a Dios y que nos hemos separado de Él. Pero lo que hace Jesucristo a través de todo esto, de todo este plan, es reconciliarnos con Dios y crear una unión, un puente para que nosotros seamos y tengamos esta relación como la tiene Cristo con Dios Padre, ¿no? Que dice, voy a mi Dios, voy a mi Padre que es vuestro Padre. Esa es la misma relación que quiere que nosotros tengamos. Él nos lo muestra con su vida, ¿no? Que nosotros tengamos una relación en la que podamos ir con confianza a hablar con Él y decirle, Padre, tengo esto, ¿no? Soy esto, estoy haciendo esto, estoy cayendo en esto,
estoy fallando en esto, tengo necesidades también de esto. Todo eso es ir a Él y confiar que Él, como un buen padre, nos va a escuchar, nos va a consolar y nos va a dar lo mejor que es para nuestra vida. No necesariamente lo que nosotros queremos y deseamos, porque muchas veces lo que queremos y deseamos no es lo mejor. Es como si, no sé, si tu hijo, Armando, una de tus hijas más pequeñas, te diga, oye, papá, regálame las llaves del auto para llevarme el auto. Pues no se lo vas a dar en este momento cuando tiene 6 años, 5 años, ¿no? No le vas a dar las llaves del auto para que vaya y pues quién sabe qué va a hacer con eso, ¿no? Así Dios, así como un padre que cuida de los intereses y que cuida de todo de lo que nosotros somos, así quiere hacerlo en todo momento y Cristo, Jesucristo nos da este puente para que nosotros vayamos a Él y podamos ir con Él y hablar con Él y hacerlo nuestro Padre, ¿no? Hacerlo nuestro Padre y que nosotros seamos sus hijos. No solamente en título, no solamente en nombre, no solamente en una forma de poética de decirlo, sí somos hijos de Dios, no, sino lo que conlleva ser el Hijo de Dios, lo que conlleva ser los hijos de Dios, ¿no? Y Jesús puso la prueba, Él se entregó a la voluntad de Dios Padre y entregó todo para el beneficio de muchos y obedeció la forma en la que Él mostró su vida con todo lo que Él hacía y lo que hizo y hasta las últimas circunstancias, ¿no? Hasta las últimas consecuencias que fue lo que vimos con la cruz. Pero todo esto para llegar a este punto central, crucial, y que no se nos debe de olvidar que es lo más importante. La resurrección de Cristo es algo mucho más importante, bueno, es parte del elemento, pero es mucho más importante que la misma crucifixión en el sentido de que cierra o, ¿cómo se dice?, suma todos estos acontecimientos que sucedieron en esos años que estuvo Jesús en la tierra para confirmar que todo lo que dijo Jesús era cierto y que todo lo que dijo que vino a hacer se cumplía y se estaba cumpliendo. Entonces vamos a ver qué sucedía también con sus discípulos, ¿no? Que también habían, vamos a Lucas 24, 13 al 35. ¿13 al 35? Sí. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, porque no le conocían. Para que no le conocieran. Para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: «Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado». Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: «Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces vemos cómo Jesús otra vez se muestra, pero de una forma en la que no lo logran reconocer estos discípulos. Pero lo más interesante es que Jesús les vuelve a repetir de nuevo, ¿no?, que eso era ya el plan de Dios, eso ya era algo que iba a acontecer, y les dice de nuevo, ¿no? Y la forma en lo que, como se los dice en el versículo 25, «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho». ¿Cuántas veces pues se duda, ¿no?, de Jesús, y se ha dudado de Jesús, y se duda aún en nuestra actualidad de lo que ha sucedido con Jesucristo, de cómo, pues sí, hasta los mismos discípulos estaban dudando de todos estos acontecimientos, ¿no? Y vemos cómo también dudaron, no nada más de todo lo que estaba dicho, de lo que les había dicho Jesús, sino también de que ya les habían aparecido estas mujeres, ya les habían dicho a los discípulos que no estaba Jesús en el sepulcro, y aún así, pues como bien escépticos, diciendo: no, pues es que no. Es increíble, está impresionante, pero aún así no creo, no me acuerdo en lo que Jesús había dicho, ¿no? Y él pues se le revela, Jesús se le revela, y aparte vemos en el versículo 34, ¿no? En el 33 y 34, «Y levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón Pedro», ¿no? Que ese es otro acontecimiento que también vemos ahí, que también se le aparece. No da muchos detalles de qué es cómo se le aparece, pero se le aparece. Y vemos que justo ahí en Jerusalén, en el capítulo 24, pero el versículo 36, esto es con lo que acabamos de ver, de los discípulos que lo vieron. Cierto es, inmediatamente le voy a leer rápidamente. «Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros». Recordemos que esto ya está, estos discípulos con los demás reunidos allí en Jerusalén, y mientras estaban platicando de esto, Jesús mismo se les apareció a todos ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veéis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces vemos cómo también aquí ya se rompe esta idea de que pues, era un fantasma o un espíritu. No, nos está diciendo que era Jesús en carne y hueso. Tenía ahí el poder de poder hacer lo que fuera, ¿no? De lo que fuera, en el sentido de que en un momento estaba en el sepulcro, en otro momento estaba en el camino a Maús, se les desaparece y de pronto entra aquí en esta reunión, que de hecho en otro de los versículos está diciendo que estaban las puertas cerradas, en Juan que lo vemos, que estaban las puertas cerradas y se les aparece en medio de todos, cuando pues dices: ¿por dónde entraste, no?
con mucha razón estos hombres estaban pues sorprendidos y atemorizados porque dijeron, pues ¿esto qué es, no? ¿Qué está sucediendo? Y todavía dentro del impacto y lo maravillados que estaban, pues no creían que Jesús era quien era, ¿no? Y vemos que tampoco, a pesar de que sucede esto, vemos que ahí en ese momento no estaba Tomás, ¿no? Y Tomás pues era pues era incrédulo, ¿no? Era incrédulo ante estas cosas que muchos presenciaron y y aún así no creyeron en el testimonio de ellos, ¿no? Vamos a ver Juan 20, 24 al 29. ¿Quién lo tiene? Adelante, Armando, por favor. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, para mí, yo recuerdo cuando leí esto la primera vez y me parecía increíble cómo es posible que no creyeran, ¿no? Pero cuántas veces pues somos igual de incrédulos, ¿no? Cuando no creemos, no nada más en el acontecimiento de la resurrección, sino en todo lo que está dicho en este libro, ¿no? En todo lo que está dicho en la palabra, cómo dudamos, cómo somos incrédulos, igualito que estos discípulos que están aquí descritos, ¿no? Y vemos en el versículo 29, dice, Jesús les dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es algo que nosotros como cristianos, pues, al no estar presentes en ese acontecimiento, pues somos bienaventurados al tener justamente la fe de aquel que no vimos de carne y hueso en ese momento, pero que pues lo vemos en nuestra vida, lo vemos en la vida de muchas otras personas y lo vemos pues haciendo milagros por todos lados y en muchos momentos, ¿no? Esto pasa todo en un transcurso de unas cuantas horas, pocos días, ¿no? De resucitar Jesús. Y bueno, vemos también en Hechos 1:3 que Jesús todavía estuvo 40 días enseñando a los discípulos, apareciéndoseles, mostrándoles, hasta el mismo libro de Juan dice aquí, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de todo esto, ¿no? Este es el propósito de cual Jesús vino aquí a la tierra, para que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo. Cristo es Mesías, el Salvador, alguien que viene a salvarnos. Y volvemos a pensar, ¿no? ¿A qué viene Cristo? ¿A qué vino Cristo? Si nosotros nos quedamos solamente con esta parte donde estuvo Cristo sanando gente en el desierto o alimentando personas o dando discursos muy bellos y de gran sabiduría, pues nos quedamos cortos, ¿no? En el sentido de entender el verdadero mensaje y el verdadero propósito por el cual vino Jesús. Jesús vino a ser el Salvador de tu vida, a ser aquel el que te da la posibilidad de que tengas vida en su nombre, creyendo en lo que Él hizo en la cruz y en lo que Él hizo en este acontecimiento de su resurrección, ¿no? Lo confirmamos en su resurrección, que Jesús era quien dijo, que no era un simple loco ahí diciendo cosas, ¿no? O un filósofo, como lo acabo de repetir ya 3 veces en esta plática. No, Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados
y era el propósito por el cual vino, murió y resucitó para ver el poder que él tenía y de quién era, ¿no? Que es Dios mismo encarnado, o también conocido como el Hijo de Dios, ¿no? El Hijo de Dios. ¿Qué es lo que pasa después de esto? No nos dice mucho la Biblia de qué son estas enseñanzas que van teniendo estos discípulos en estos 40 días que estuvo, ¿no? Ni a cuántas personas, pero seguramente siguió haciendo muchos milagros, hizo muchas otras cosas, se apareció a muchas otras personas, la gente estaba creyendo, encendida, buscando justamente a Jesús, y vemos que todo esto pues se cierra estando aquí en la tierra Jesús con su ascensión, que lo vemos en Hechos 24 del 50 al 53 y también perdón, dije Hechos, ¿verdad? Lucas 24, y después también en el libro de Hechos vemos cómo Jesús asciende al cielo. Leemos Lucas, por favor. 50 al 53. Sí, por favor. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Jesús no murió, sí murió una vez, pero resucitó. Y cuando nosotros decimos Jesús vive es porque no volvió a haber una muerte, ¿no? Vemos el caso de la gente que vivió de nuevo, como el caso de Lázaro, resucitó, pero volvió a morir. En el caso de Cristo, Él fue llevado al cielo y no murió y no está muerto, está viviendo Jesús, pues está viviendo en el cielo, pero también en todos nosotros. Cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, está también dentro de nuestra vida. Y bueno, pues Él es el creador de todo el universo y está también en todo nuestro alrededor y lo podemos palpar, ¿no? Podemos ver todo eso, pero como tal Jesús, el Hijo de Dios, pues está en esta figura de Jesucristo, está en el cielo y volviendo, o más bien esperando a la próxima venida de Él. Nosotros esperamos su retorno, nosotros esperamos a que Él venga a hacer justicia aquí también en la tierra y tener otra vez el control, o más bien tener el control Él de este mundo. Pero pues lo primero es lo que vino ya a ser y lo que ya sucedió, y es que sea el Salvador de tu vida. Hay cosas que yo sé que suenan increíbles en la Biblia, pero hay cosas que tú también dirás, ay, pues es que son cosas increíbles, cosas grandiosas o muy, muy grandes de comprender para mí, pero yo te puedo decir que en tu vida, en aquellas cosas que están ahorita aconteciendo en tu vida, en aquellos errores que tú has hecho y que te han llevado a vivir una vida en la que estás pues mal, estás en una relación mal con Dios, Él está dispuesto a cambiar todo eso. Él está, o más bien no está dispuesto, Él ya hizo toda la labor, Él ya hizo todo lo necesario para que nosotros podamos estar de nuevo reconciliados con Dios. ¿Qué es lo que necesita o qué es lo que se necesita? Solamente pues aceptar, creer que ya lo hizo, aceptar esto que hizo Jesús, aceptar el Espíritu de Dios, aceptar el Espíritu Santo y pues arrepentirnos principalmente de seguir nuestros propios caminos, de seguir nuestros propios deseos, de seguir nuestros pecados y solamente seguirlo a Él y pues entregarles completamente nuestra vida, ¿no? No es una cuestión de obras, sino de en verdad de entregarle con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, entregarle tu vida y decirle, Dios, aquí estoy y ya no quiero vivir una vida que esté separada de ti. Somos pecadores y Jesús, aún siendo pecadores, pues murió por nosotros. Así que está dispuesto, o
tú puedes estar dispuesto a decir, ok, recibo el perdón, recibo el regalo de Dios. Y con esto es el estudio de hoy. El estudio ya me pasé un poquito, pero solamente retomando, aquí les puse al final todos estos versículos en donde Jesús anuncia su muerte, resurrección, y pues vemos que son varias veces, ¿no? En varios momentos. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice con tanta insistencia? ¿Por qué lo dice con tanta reiteración? Lo hace para que nosotros entendamos que eso es lo que vino a hacer. Vino a morir por tus pecados y vino a resucitar para que veas tú el poder que tiene Dios para perdonar tus pecados y que podamos recibir una vida eterna a través de este suceso que aconteció y que es algo que Él hizo, ¿no? Entonces, pues vamos a cerrar este estudio. Señor, gracias por darnos la oportunidad, pues, de ser llamados hijos tuyos y de poder tener el regalo maravilloso de la vida eterna, tener este espíritu nuevo, pues contigo, Señor, que podamos tener esta conexión contigo, y que pues todo es gracias a Jesucristo, gracias al amor con el que vino a este mundo a entregar su propia vida, al hacerse hombre para poder entregar su propia vida y pues que nosotros no recibiéramos ese castigo eterno, Señor. Señor, gracias por darnos vida, pero no vida solamente física, Señor, sino darnos vida en ti, darnos en verdad gozo, darnos paz, darnos cosas que en verdad no se pueden conseguir en este mundo si no es solamente contigo, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de los que está aquí reunidos. Te pido que puedas tú tocar sus corazones a aquellos que todavía siguen resistiéndose a ti y que puedan abrir sus corazones completamente para que se entreguen completamente a ti. Y te pido, Señor, que nosotros nos mantengas firmes, anhelando y esperando tu venida pronta, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.